Son las 2 de la tarde. Acabas de sofreír un poco de ajo en aceite de oliva o cortaste un tomate maduro para el almuerzo como has hecho toda la vida. O simplemente roaste un chorrito de aceite sobre el pan igual que te enseñó tu madre. Parece rutina, parece de siempre, pero la oncología moderna está contando una historia completamente diferente. Lo que esos alimentos están haciendo ahora mismo dentro de cada célula de tu cuerpo es uno de los descubrimientos más extraordinarios de la ciencia del siglo XXI. Y la mayoría de las personas no tienen ni idea. La mayoría de la gente asume que el cáncer es una cuestión de mala suerte, de genética, de destino, que lo que comes no cambia nada. Simple. Pero aquí está el problema. La Organización Mundial de la Salud estima que entre el 30 y el 50% de todos los casos de cáncer son prevenibles. Y uno de los factores más estudiados en esa prevención es precisamente lo que pones en tu plato cada día. Si la comida no importara, los países con dietas mediterráneas no tendrían consistentemente algunas de las tasas más bajas de ciertos cánceres en el mundo desarrollado, pero las tienen y los científicos llevan décadas preguntándose por qué ahora tienen respuestas y son más sorprendentes de lo que nadie esperaba. Empecemos por el primero, el que probablemente tienes en tu cocina ahora mismo y al que nunca le has dado el crédito que merece. El ajo. Investigadores del Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos han analizado durante décadas la relación entre el consumo de ajo y el riesgo de desarrollar cáncer. Lo que encontraron fue consistente en múltiples estudios. Las personas que consumen ajo regularmente muestran tasas más bajas de cánceres de estómago, de colon y de esófago. El mecanismo es un compuesto llamado alicina, que se activa en el momento exacto en que cortas o machacas el diente de ajo, no antes, no después, en ese momento. La alicina interfiere con los procesos que las células cancerosas usan para multiplicarse. Actúa como antioxidante, reduce la inflamación crónica, que es el caldo de cultivo del cáncer. Y según estudios publicados en la revista Asia Pacific Journal of Clinical Oncology, su consumo regular está asociado con una reducción significativa del riesgo en hombres y mujeres. Y aquí está el detalle que casi nadie menciona. El ajo crudo es más potente que el ajo cocinado. Si lo machacas y lo dejas reposar 10 minutos antes de añadirlo al fuego, la alicina se estabiliza y resiste mejor el calor. 10 minutos. Eso es todo lo que necesita. Pero el ajo es solo el principio, porque hay un alimento que los investigadores de la Universidad Johns Hopkins lleva más de 30 años estudiando y que en ese tiempo ha acumulado más de 3,000 publicaciones científicas sobre su capacidad para combatir el cáncer. El brócoli. En 1992, el doctor Paul Talalay y su equipo en Johns Hopkins descubrieron un compuesto en el brócoli llamado sulforano, y lo que encontraron cambió para siempre la manera en que la ciencia entiende la relación entre los vegetales y el cáncer. El sulforafano activa en el cuerpo lo que los investigadores llaman enzimas de fase 2, proteínas que neutralizan agentes cancerígenos antes de que puedan dañar el ADN de las células sanas. Es literalmente un sistema de defensa químico que el brócoli activa dentro de ti. Estudios posteriores mostraron que el sulforafano también inhibe la enzima histona desacetilasa, que normalmente va apagando genes protectores a medida que envejecemos. El brócoli, en cierto modo, mantiene encendidos los interruptores de defensa que el tiempo intenta apagar.
Investigadores publicaron además que el sulforafano tiene efectos documentados contra cánceres de próstata, de mama, de colon y de vejiga. 30 años, 3.000 estudios. Y el brócoli sigue siendo uno de los vegetales más baratos en cualquier mercado. Ahora quiero contarte algo que ocurrió en un laboratorio de la Universidad de Nueva York en el año 2015 y que cuando se publicó generó titulares en todo el mundo porque el resultado parecía imposible. Investigadores de Hunter College y de la Universidad de Rutgers estaban estudiando un compuesto presente en el aceite de oliva virgen extra llamado oleoantal y lo pusieron en contacto con células cancerosas humanas en el laboratorio. Las células cancerosas empezaron a morir. Hasta aquí nada sorprendente. Lo sorprendente fue la velocidad. La muerte celular programada, la que el cuerpo usa normalmente para eliminar células defectuosas, tarda entre 16 y 24 horas. Las células cancerosas estaban muriendo en 30 minutos y cuando los investigadores analizaron por qué, encontraron algo extraordinario. El oleocantal no estaba atacando a las células cancerosas como lo haría un fármaco convencional. Las estaba haciendo explotar desde adentro. Literalmente estaba rompiendo los lisosomas de las células cancerosas, unas estructuras que actúan como el sistema de eliminación de residuos de la célula. En las células cancerosas, esos lisosomas son más grandes y más frágiles que en las células sanas. El oleocantal los perfora, los enzimas almacenados se derraman dentro de la célula y la célula cancerosa muere en sus propios residuos. Lo más importante, las células sanas no sufrieron ningún daño. Ese aceite de oliva que tienes en la despensa, si es virgen extra de calidad, contiene ese mismo compuesto. Cuando notas esa ligera sensación picante al final de la garganta, al probar un buen aceite, estás notando exactamente el oleocantal. Ese picor es la señal. Pasemos al cuarto alimento y este va a sorprenderte porque es el más humilde de todos. El tomate. Un equipo de la Escuela de Salud Pública de Harvard siguió durante más de 12 años a casi 48,000 hombres, registrando sus hábitos alimentarios y su salud. Lo que publicaron en el Journal of the National Cancer Institute fue una de las conclusiones más citadas en nutrición oncológica de las últimas décadas. Los hombres que consumían productos de tomate 2 o más veces por semana tenían un 23% menos de riesgo de desarrollar cáncer de próstata. Y para los cánceres más agresivos, que se habían extendido más allá de la próstata, la reducción llegaba al 35%. El responsable es el licopeno, el pigmento rojo que le da al tomate su color. Y aquí está el dato que cambia todo. El licopeno del tomate cocinado es hasta 4 veces más biodisponible que el del tomate crudo. La salsa de tomate, el sofrito, el tomate triturado que llevas toda la vida echando a la paella o a los frijoles, libera más licopeno que el tomate fresco. La cocina de tu abuela, sin saberlo, estaba optimizando la absorción de un compuesto anticancerígeno. Y si lo cocinas con aceite de oliva, la absorción mejora todavía más, porque el licopeno es liposoluble, necesita grasa para que el cuerpo lo absorba bien. Sofrito de tomate con aceite de oliva, algo que millones de familias hispanas y españolas han preparado durante generaciones. La ciencia, 3 siglos después, encontró por qué funciona. El quinto alimento lleva más de 3.000 años en la medicina tradicional de casi todas las culturas del mundo, y la ciencia moderna tardó en tomarlo en serio, pero cuando lo hizo, los resultados fueron notables. La cúrcuma, la curcumina, su principio activo, ha sido estudiada en más
de 6.000 investigaciones publicadas. Pero el estudio que más impactó a la comunidad científica fue publicado en la revista Cancer Prevention Research. Investigadores tomaron a 44 personas con lesiones en el colon que tenían alto riesgo de convertirse en cancerosas. Durante 30 días, la mitad tomó 4 gramos diarios de curcumina. Al terminar el estudio, el grupo que tomó curcumina había reducido el número de lesiones en un 40% en 30 días. Con un espacio, la curcumina actúa en múltiples frentes, reduce la inflamación crónica, inhibe el crecimiento de células tumorales, bloquea la formación de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer e induce lo que los científicos llaman apoptosis, es decir, hace que las células cancerosas activen su propio mecanismo de autodestrucción. El problema es que la curcumina sola se absorbe muy mal, pero hay un truco que la ciencia confirma. Combinada con pimienta negra, su absorción aumenta hasta 2000%. La piperina de la pimienta bloquea las enzimas que normalmente eliminan la curcumina antes de que llegue al torrente sanguíneo. Cúrcuma y pimienta negra, 2 especias, 2000% más de absorción. El sexto alimento es uno que seguramente tú amas con regularidad y que quizás no sabías que tenía este poder. Los arándanos. Las antocianinas que les dan a los arándanos su color azul oscuro son algunos de los antioxidantes más potentes estudiados por la ciencia. Pero lo que los investigadores de la Universidad de Michigan encontraron va más allá del antioxidante habitual. Publicaron que el extracto de arándanos reducía el crecimiento de células cancerosas de mama en el laboratorio y lo hacía atacando específicamente las llamadas células madre del cáncer, que son las más peligrosas porque son las que resisten la quimioterapia y provocan las recaídas. Además, investigadores japoneses midieron los niveles de daño en el ADN de un grupo de personas antes y después de beber jugo de arándanos durante un periodo de tiempo. Lo que encontraron fue que los marcadores de daño en el ADN se redujeron de manera significativa. Los arándanos no solo combaten el cáncer existente, ayudan a proteger el material genético que si se daña puede convertirse en la semilla de un tumor futuro. Y aquí está la parte que casi nadie menciona y que puede ser la más importante de todo este video. Hay un séptimo alimento y no es un superalimento exótico. No lo tienes que buscar en ninguna tienda especializada. Probablemente lo estás ignorando precisamente porque lo has tenido siempre delante. Las legumbres, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, el alimento que durante generaciones fue la base de la cocina de las familias hispanas y españolas, y que en las últimas décadas ha sido desplazado por alimentos ultraprocesados. El Instituto Americano para la Investigación del Cáncer ha identificado a las legumbres como uno de los alimentos con mayor evidencia científica en la reducción del riesgo de cáncer colorectal, que es el tercero más común en el mundo. El mecanismo es triple. La fibra que contienen alimenta las bacterias beneficiosas del intestino, que a su vez producen compuestos antiinflamatorios. El almidón resistente llega al colon sin digerirse y actúa como escoba que arrastra sustancias potencialmente cancerígenas. Y los compuestos fenólicos de las legumbres tienen efectos documentados sobre la expresión de genes relacionados con el crecimiento tumoral. La abuela que preparaba lentejas o frijoles 3 veces a la semana no lo sabía, pero estaba haciendo exactamente lo correcto. Aquí hay algo que necesito decirte y puede que sea la parte más importante de este video.
Si en los últimos años has perdido el hábito de comer estos alimentos, si el ritmo de vida te ha llevado a comer más rápido y peor, la ciencia más reciente no dice que ya sea demasiado tarde. Dice lo contrario, porque el cáncer no aparece de un día para otro. Es un proceso que tarda años, a veces décadas. Las células normales acumulan daños uno tras otro hasta que un día dejan de comportarse como células sanas. Y cada uno de los alimentos que hemos mencionado hoy actúa exactamente en esos pasos del proceso. El ajo y el brócoli neutralizan los agentes que dañan el ADN antes de que lleguen a las células. El aceite de oliva destruye células que ya han comenzado a descontrolarse. El tomate y los arándanos protegen el material genético de futuros daños. La cúrcuma apaga la inflamación que alimenta el crecimiento tumoral. Las legumbres mantienen el intestino en condiciones que no permiten que el cáncer prospere. No es una cura. Los científicos lo dicen con claridad. Ningún alimento por sí solo cura el cáncer. Pero la acumulación de evidencia científica de las últimas 3 décadas apunta a algo que cada vez resulta más difícil de ignorar. El patrón de alimentación mediterráneo, el de las familias hispanas y españolas de generaciones anteriores, el de los guisos lentos y el aceite de oliva y el ajo y los frijoles y el sofrito, es uno de los patrones alimentarios con mayor evidencia de protección contra el cáncer que la ciencia ha identificado en toda la historia de la medicina. Tus abuelos no lo llamaban dieta anticancerígena, lo llamaban comer bien, y resulta que tenían razón. Así que la próxima vez que sofríes ajo en aceite de oliva, que cortas un tomate, que sirves un plato de lentejas o que añades cúrcuma a lo que estás cocinando, recuerda lo que está pasando realmente. No estás solo comiendo, estás poniendo en marcha mecanismos que la ciencia tardó décadas en descubrir y que tu cocina lleva siglos practicando. Y eso, según los datos más actuales, importa más de lo que cualquiera de nosotros imaginaba. Si esto cambió la manera en que ves lo que pones en tu plato, suscríbete a este canal. Y cuéntame en los comentarios cuál de estos 7 alimentos vas a empezar a consumir de manera diferente a partir de hoy. Y si quieres saber qué está haciendo exactamente la inflamación crónica dentro de tu cuerpo y por qué los médicos la llaman ahora el motor silencioso del cáncer, ese es el próximo video. Y lo que la ciencia encontró es más urgente de lo que crees.